Uno de los monumentos más impresionantes de la ciudad de Chichén Itzá es sin duda la pirámide de Kukulcán. Se cree que fue construida en el siglo XII después de Cristo por los mayas itzáes en la antigua ciudad de Chichén Itzá, perteneciendo al estado de Yucatán, en México. Su diseño tiene una forma geométrica piramidal, la cual sorprende en su exactitud y cuenta con 9 niveles, 4 fachadas principales, cada uno con su respectiva escalinata central. En esta construcción se rindió culto al dios maya Kukulcán, que significa serpiente emplumada, misma razón por la que se pueden observar unas cabezas de serpientes en la escalinata principal. Varios aspectos impresionantes en la construcción de esta pirámide son las 4 escalinatas, que tienen 91 peldaños cada una, mismos que sumados a la de la entrada del templo superior equivalen a los 365 días del año, por lo que algunos expertos piensan que es posible que se haya edificado con el fin de adorar al sol. Algo también sorprendente de esta pirámide es la forma en la que está construida precisamente, de tal manera que permite observar diversos fenómenos de luz y sombra que se producen durante los equinoccios y solsticios de cada año. Los días 21 y 22 de marzo y de septiembre se produce el fenómeno de equinoccio, que vamos a ver precisamente en estos momentos, la de una serpiente que se mueve, que vamos a observar precisamente en esta animación, aproximadamente de un minuto, donde podemos ver las proyecciones del sol y donde precisamente vamos a ver este efecto que causa el sol con las sombras de la serpiente moviéndose a través y bajando a través de la pirámide. Este fenómeno ha causado mucho interés alrededor del mundo, y actualmente miles de personas, turistas, etcétera, se reúnen precisamente aquí en la ciudad de Chichén Itzá para vivir la experiencia de observar a la serpiente bajar por el templo. Además, esta es una curiosidad de lo más interesante, debido a que toda la estructura es un calendario tridimensional en el que se encuentran representados los días, las semanas, los meses y los años. Esto significa que mientras en Europa se vivía aún en la Edad Media, en Chichén Itzá ya contaban con un calendario mucho más preciso que el gregoriano. Otra de las curiosidades al interior del complejo o de la ciudad de Chichén Itzá se encuentran numerosas maravillas arquitectónicas más allá de su pirámide, por ejemplo, el Templo de los Guerreros, el cenote sagrado y la gran cancha de pelota, entre otros. En uno de los costados de la pirámide de Chichén se produce un efecto acústico impresionante. Si alguien aplaude frente a una escalinata, el sonido trepa hasta la cumbre y rebota produciendo un eco distorsionado muy similar al canto de un quetzal. En 1988, la UNESCO declaró la ciudad maya de Chichén Itzá como Patrimonio de la Humanidad y fue declarada también como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Gracias por tu atención. Nos vemos hasta el siguiente video.